Pero yo, por ejemplo, algo que no sabe mucha gente de esto es que yo en el colegio me peleaba un montón de puñetes. O sea, de irnos a la Carolina, al parque de la Carolina, Y nos vamos de así, a puñetes. darnos de puñetes. Entonces, Hola Francisco, me imagino que estás totalmente cansado de escuchar tantos tips del día de hoy, ¿no? Bueno, para los que no saben, les queremos comentar que estamos aquí en el segundo día de este reto de innovación que se desarrolla dentro de la provincia del Carchi. Francisco, cuéntame cómo estás. la Candy, bueno, pues estamos bastante felices, un poquito cansados, pero bastante animados de que hayan tantos jóvenes que están proponiendo ideas innovadoras y soluciones a este gran reto que hemos planteado de innovación enfocada en la reactivación económica de la provincia del Carchi de forma inclusiva, incluyendo a todos, todas, y buscando de qué manera desde la juventud podemos proponer ideas innovadoras que empiecen en el Carchi, pero que catalicen cambio social y desarrollo económico al resto del país, y quien dice que no a Latinoamérica. Perfecto, perfectísimo. Mi querido Francisco, quisiera saber que nos cuentes un poquito más de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles son tus principales motivaciones para estar donde estás el día de hoy? Bueno, soy un joven de Quito, ecuatoriano. Crecí en Quito toda mi adolescencia, mis 18 años, y a los 18 años fui a estudiar a Estados Unidos. Tuve una beca para poder estudiar mi pregrado en Texas. Hice un pregrado en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, una doble carrera con una especialización en Desarrollo de Liderazgo. Pero esto empieza un poquito antes, cuando era más joven. Estaba yo en el colegio y se volvió una pasión para mí jugar básquet. Me volví un basquetbolista, el capitán de la selección de básquet, era seleccionado de Pichincha, y algo que me pasó fue que decidí, yo quería ser basquetbolista profesional. Entonces dije, voy a irme a Estados Unidos a jugar en la NBA. Era como que mi sueño, ¿no? Y en verdad era una venda que pasa mucho en la vida, que me sesgaba y me cerraba a otras cosas que yo era bueno, claro. Entonces, era buen estudiante, pero de los que no estudia mucho, realmente como que solamente intenta sacar buenas notas, padres muy estrictos. Pero hubo un momento en mi quinto curso, cuarto curso, en el que yo sentía que las puertas no se me abrían en el básquet. O sea, yo era el mejor de lo que podía hacer, me dedicaba a eso, y realmente no se estaba dando las cosas. Entonces, en un torneo, antes de irnos a un torneo nacional, me lesioné, me sacaron del equipo principal, y yo dije, Hasta ahí llegué. como que esto no da, la verdad, y si no me voy a Estados Unidos, esto no es sostenible, en Ecuador nadie vive del básquet, entonces, ¿qué más puedo hacer? Se me quitó la venda y dije, bueno, ¿qué más sé hacer, no? Entonces de ahí me acordaba que mucha gente me decía que había esta habilidad de liderazgo. Yo decía, ¿qué significa eso? Entonces, en el Bachillerato Internacional del Colegio Benalcázar, donde yo estudié, segundo colegio público de Latinoamérica en tener bachillerato internacional, había una competencia brutal en términos académicos. Yo entré con las justas porque quería irme a Estados Unidos, pero eso me dio para que yo pueda estar ahí, al menos cuando yo me di cuenta que el básquet no era, y empecé a ver, bueno, esto de liderazgo, ¿qué será, no? Nos obligaban a hacer servicio social, y yo tuve una experiencia en la que lideré un grupo con mis 33 compañeros del colegio para levantar alrededor de $5,000 en efectivo, auspicios, etcétera, y nos fuimos de Esmeraldas a construir 2 aulas y 2 baños para un proyecto social. Y en ese viaje realmente yo ya venía pensando mucho en el tema de servicio, que me gustaba. Trabajamos en orfanatos, en ancianatos, como servicio social del colegio, y me gustaba mucho, la verdad. Había descubierto que este tema del servicio era una pasión para mí. Y en Esmeraldas realmente pude ver por primera vez la pobreza extrema del país y la desigualdad, y me rompió el corazón a un punto que yo dije, yo no puedo vivir tranquilo si es que yo no sé que estoy haciendo algo para cambiar esta realidad. Entonces volví a Quito y me puse a cuestionar mucho qué voy a hacer, ¿no? Ya no voy a jugar básquet, ¿ahora qué hago? Entonces analicé muchas opciones y dije, bueno, creo que la política es un área donde puedes tener mucho impacto. Y pensaba mucho en el presidente de ese tiempo y decía, este man tiene mucha influencia, y sería interesante si es que la influencia que utiliza lo utilice para unirnos en vez de para dividir. Era un presidente muy peleón en ese entonces. Entonces dije, ok, vamos a estudiar ciencias políticas y vamos cómo va. Apliqué a estas universidades, del primer semestre no me aceptaron, iba a estudiar en la Católica, y los de la comisión Fulbright me dijeron, ¿sabes qué? No apliques a estudiar en Ecuador, mantente aplicando en Estados Unidos porque se te reducen las posibilidades de becas si es que ya te transfieres de una universidad ecuatoriana. Entonces decidí en un semestre no estudiar, me fui a hacer voluntariado, enseñar inglés con una fundación llamada Fudela, y pues después ya me salieron 2 universidades, pero a la que más me gustaba porque tenía economía, que quería que sea mi carrera,
no, me faltaban $600 al año. No teníamos en el presupuesto de dónde sacarnos y probarles que tenía yo el dinero para estudiar. Tenía un préstamo, una beca y también la beca de la universidad y no me alcanzaba. Te apliqué a esta otra universidad que no tenía mi carrera, no tenía economía, tenía solo estudios internacionales. Dije, bueno, apliquemos, porque les gustaba mucho mi perfil. Apliquemos fuera del tiempo. Nos dijo el señor que manejaba a los estudiantes internacionales, manden nomás, yo veo cómo hago. A la semana tenía ya mi admisión y mi documento para aplicar para la visa de educación. Y fue realmente como un milagro, porque decía, esto no tiene que haber pasado, pero está pasando. Y lo interesante ahí, y lo que yo decía es del destino, Dios, del universo, lo que sea, es que no había las carreras que te digo, no había ni ciencias políticas ni economía. Me admiten, acepto, empiezo todo el proceso y a las 2 semanas abren la carrera de ciencias políticas, sin que yo haya sabido nada. Entonces fue como que, wow, o sea, como que por aquí es. Entonces fui a esta universidad, estudié ciencias políticas, fui presidente del consejo estudiantil, capitán del equipo de debate, y por primera vez me di cuenta que las notas del colegio, que no eran las mejores, porque no me esforzaba, me afectaron. Entonces dije, aquí voy a ser el mejor. Fui el mejor estudiante, me gradué con honores, 2 carreras, en 3 años y medio. Wow. Entonces fue como que tengo que demostrar que Ecuador tiene talento, que Ecuador puede hacer muchas cosas. De ahí trabajé 2 años en Estados Unidos con mi mentor, que era un político local. Pero yo en el 2002, en cambio, ya conocí el emprendimiento social. Fui a una conferencia becado en Zurich, en Suiza, y yo creía que las empresas eran todas malas. Era como que son explotadoras y demás, ¿no? Entonces yo decía, wow, ¿qué puedo aprender acá? Tenía un proyecto social, me seleccionaron como speaker del evento. Habían los speakers adultos, digamos, que eran famosos y demás, y habían los speakers jóvenes, que éramos delegados. Entonces yo fui speaker, hablé enfrente de 3.000 jóvenes a mis 20 años, 21 años, y conocí a Mohamed Yunus, el padre de la innovación social, y el man contaba la historia acerca de cómo él y la empresa Danone generaron un yogurt fortificado para ayudar a niños con malnutrición en Bangladesh y generar impacto social y cambiar a través de la empresa una ciudad y empoderar a mujeres viudas. Entonces decía, me está diciendo que yo puedo generar impacto social con una empresa con fines de lucro. No entendía y me metí a ese mundo. Empecé mi primera empresa en el 2012 en Texas. Fracasó. ¿De qué era tu empresa? Se llamaba Social Media for Change. Entonces estaba enfocada, era justamente la época en la que empezó a surgir todo el tema de las redes sociales. Y justo en el 2011 que fui a Zurich, pasó el tema de la primavera árabe. ¿Ya? En donde se demostraba cómo las redes sociales descentralizaron la comunicación para manifestarse y votarle a los dictadores del área de Medio Oriente. Entonces fue como que cómo podemos utilizar las redes sociales para enseñar a las personas más acerca de la democracia. Pasaba que justamente había muchos abusos de poder y muchos abusos de derechos humanos aquí en el Ecuador con los políticos que estaban en ese entonces, y yo tenía esa misión. Si yo estudio ciencias políticas, quisiera enseñarle a la gente más acerca de lo que estoy aprendiendo de una manera divertida. Entonces, bueno, ahorita hay muchas iniciativas de ese tipo. Ese era un poco lo que queríamos hacer, pero yo era un politólogo que no sabía nada de emprendimiento social y era inmonetizable lo que estaba haciendo. Entonces no le veía el giro del negocio. Hicimos unos pilotos, tenía un socio en El Salvador y ya trabajé 2 años en Texas y necesitaba un siguiente paso. Conseguí mi maestría en Londres y dejé eso y me fui. ¿Tu maestría de qué fue? Mi maestría fue un Master's in Public Administration, una maestría de Administración Pública enfocada en desarrollo internacional y política pública. Entonces, decidí seguir todo el tema de política y política pública desde el lado formal de mi educación, mientras me capacitaba informalmente en temas de emprendimiento e innovación. Pero cuando tuve que regresar acá al Ecuador, decidí, la verdad, yo cuando me fui quería aprender y volver. De hecho, cuando pasaron un montón de cosas como el 30S, etcétera, de Ecuador, yo me sentí impotente, quería venir acá a ayudar, a hacer alguna cosa. Cuando pasó el terremoto, no podía venir aquí a irme a los centros de acopio a ayudar. Levantamos $50,000, de hecho, con los estudiantes internacionales. Lideré esa iniciativa con Inti Gronenberg, un innovador que no sé si le conocen, pero está bastante posicionado, ganó el premio del MIT. Pues todos estábamos en Londres y empezamos a armar esto, levantamos $50,000 y tratamos de aportar con algo. Pero Londres fue muy interesante, me empecé a meter más en el mundo del emprendimiento social allá. Fundé la Sociedad de Innovación Social de mi universidad, la Sociedad de Ecuatorianos, y cuando llegué a Ecuador tuve que tomar la decisión de ¿me meto a la política o me meto a la innovación social? Y era justamente la transición entre Correa y Moreno, y dije, no, aquí me voy a quemar, entonces mejor busco otra manera. Entonces de aquí la lección y lo que me gusta compartir es que yo descubrí en este viaje que mi propósito era trabajar por la reducción de la desigualdad y de la pobreza en Latinoamérica. ¿Ya? Y cuando me di cuenta que no era ser presidente, porque yo en la universidad
me presentaba como el futuro presidente de Ecuador. ¿Ya? Decía, hi, my name is Francisco, I am the future president of Ecuador, ¿no? Entonces era como que, el futuro presidente de Ecuador. Y era una cosa chévere que decir, pero luego me di cuenta que era un poquito una obsesión y que si es que yo no llegaba a ser presidente, ¿qué iba a pasar? Decía, bueno, no es necesario. Si mi objetivo es reducir la pobreza, la presidencia o el emprendimiento son caminos para llegar a eso. Es como cuando pones el GPS en el Google Maps y tienes un destino, pero tienes varias formas de llegar. Entonces elegí la innovación social y fundé Codeis. Codeis es la Corporación para el Desarrollo, Emprendimiento e Innovación Social y es una empresa social sin fines de lucro que nos dedicamos a trabajar con diferentes grupos, jóvenes, mujeres sobrevivientes de violencia, personas de movilidad humana y personas indígenas de la comunidad andina, para buscar estos genios escondidos en comunidades en donde el emprendimiento muchas veces no es apoyado. Democratizar el emprendimiento que está centralizado en Quito, Guayaquil, Cuenca y en las ciudades grandes de Latinoamérica. Empezamos con un concurso de emprendimiento de jóvenes, escalamos a 22 ciudades del país y luego empezamos a trabajar con estos modelos, creamos nuestra propia metodología y el día de hoy estamos en México, en Ecuador, en Perú y estamos escalando para ver si logramos llegar a África, a Asia, pero eso ya es un poquito... Extenderse a nivel mundial, podríamos decirlo así. ¿Hace qué tiempo ya surge Codeis? Codeis empieza en el 2016 informalmente y ya como personería jurídica en el 2017. O sea, actualmente, ¿qué podríamos decir países están extendidos o cuántas sucursales ustedes tienen de Codeis? No hay sucursales. No. Nuestro modelo no requiere un lugar físico. ¿Ya? Para mí, personalmente, los lugares físicos atan. Entonces, si yo tengo una oficina y demás, estoy ahí y necesito tener mi persona. Entonces, lo que nosotros hacemos es, tenemos embajadores, tenemos coordinadores de campo con los diferentes proyectos y ahorita tenemos un proyecto en México, que es un reto de innovación parecido aquí al de Carchi, y el próximo año vamos a estar escalando a Perú con un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo que busca llevar nuestra metodología a 2 ciudades de Perú. Hemos hecho eventos digitales en 15 países con beneficiarios de allá, pero todavía no estamos presencialmente ni nada. Entonces estamos tratando de... Bueno, la pandemia nos fue bastante bien, la verdad. Aprovechamos un poquito ese contexto y logramos escalar y diversificar. Parte de lo que les estoy tratando de enseñar acá es que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta y básicamente nuestro modelo de negocio tiene agentes privados, personas, cooperación, gobiernos y en la pandemia se activó mucho la cooperación. Entonces, si es que yo estaba enfocado solamente en las empresas que quebraron, entonces no había tenido ingresos, y quebraba yo también. Entonces, ese es un poco nuestro modelo y cómo hemos manejado esto para lograr generar impacto social. Perfecto. ¿Es el primer reto de innovación que ustedes realizan dentro de Ecuador, es decir, la provincia del Carchi, o ya ustedes habían realizado? Cuéntanos un poquito Mira, más. Whole Price, que es el concurso que te cuento que trajimos, era un reto de innovación global. ¿Ya? Nosotros creamos la metodología basada en eso. Había muchos aprendizajes. Básicamente, era un reto que se lanzaba desde Bill Clinton y desde la Fundación Holt con las Naciones Unidas al mundo. Y era como que estudiantes universitarios, este es su reto, el que gana se gana $1 millón. Entonces participábamos del Ecuador y salían, teníamos las regionales, yo participé. La primera vez me fui a Dubái, la segunda me fui a San Francisco. No gané nunca, pero estuvo bastante bueno. Aprendí y me volví director nacional acá, entonces estuvo interesante. Pero nos dimos cuenta que los universitarios ya tenían apoyo. Entonces centralizamos el modelo, nosotros teníamos la representación nacional y lo que hicimos fue cómo usamos este modelo de Holt global y lo llevamos a la territorialidad, ¿no es cierto? Entonces trabajamos con TrackLink en un reto de innovación más privado, enfocado en la tecnología, a nivel privado. Estábamos haciendo en México, pero se paró por la pandemia y ahorita lo hicimos en Carchi con la GIZ y con el Centro de Desarrollo Empresarial. Dentro de todos estos concursos que ustedes han realizado, ¿cuál crees tú que te parezca como más interesante o te llame a ti la atención? Que nosotros hemos organizado o participado. Organizado. Depende, es que son bien diferentes, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos hecho convocatorias desde el sector privado. Entonces la de TrackLink que te cuento era para sacar emprendimientos tecnológicos que se incuben en la empresa y luego salgan como un spin-off, que le llaman, que es cuando creas una empresa diferente de la que tienes, pero sale de la misma empresa, entonces tienes acciones, etc. Entonces ahí era más tecnológico, era bien interesante. Acá es más social y aquí tenemos un reto, un caso. Trabajamos siempre con estas metodologías. Me gusta mucho porque logramos hacer esta incubación acelerada. Son 3 días aquí encerrados, trabajando. Sin internet. Ajá, sin internet. No podemos subir fotos, que creíamos que al menos sí vamos a poder subir. Pero estamos teniendo un buen tiempo. Los equipos son muy interesantes, muy comprometidos y pues a mí me alegra mucho. Va a estar bien cansado. Este es nuestro segundo día y estamos ya cansados. Pero tenemos un gran equipo. La verdad que algo que nos pasó fue que en junio de este año
2 personas súper importantes salieron del equipo de Codeis, nuestra directora de operaciones Daniela, porque estuvo embarazada, ya dio a luz, tenía su maternidad, y Juan Sebastián, que era nuestro director administrativo y financiero y de todo, se fue 3 meses a Brasil. Por suerte ya volvió, pero me quedé casi solo con Sofía, que la conocieron, y empecé a armar el equipo, y realmente fue una linda etapa en la que dije, bueno, teníamos un equipo con mucha confianza, ahora tengo que armar un equipo que no sea tanto de mi círculo personal, sino un equipo reclutado, profesional, y el día de hoy están haciendo un gran trabajo, están acá con nosotros, y me da felicidad saber que puedo contar con un equipo para no hacerlo todo yo solo. Entonces yo me enfocaba en la metodología, en capacitar, en que todo salga bien de ese lado, y los otros están cada cual con su rol. Y esto es la importancia de un equipo, ¿no? Saber cómo podemos trabajar como una unidad, pero también sobresalir desde nuestras capacidades individuales. Francisco, cuéntanos, ¿te gusta más un poquito el calor o el frío? Chuta, el frío. El frío. Sí, me gusta más el frío en el sentido de que yo sudo, estoy sudando un poquito. Y cuando bailo sudo, y cuando juego básquet sudo, entonces el frío me gusta, pero a un nivel tranquilo. O sea, cuando hace mucho frío tipo Tulcán, no me gusta. Y el calor extremo tipo Guayaquil tampoco. Entonces soy más de los lugares temperados, y pues eso creo que es mi tipo de clima. Aunque tal vez la respuesta es incorrecta, no, o sea, el frío no me gusta cuando es muy extremo, y en lugares como Quito y demás se pone extremo. Me gusta el calorcito, aunque tal vez sude o lo que sea, pero no estoy pero no tan frío. intenso. Sí, exacto. No como Guayaquil, que, o sea, das un paso afuera y Y estás te embarrado. sí. Exacto. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido esta estadía en Carchi? ¿Ya habías venido anteriormente o es la primera vez que tú estás aquí? Vinimos a Tulcán para todas las sesiones iniciales con el Centro de Desarrollo una vez que nos contrataron. Y nos quedamos en el Hotel Espíndola, creo que se llama. Sala Espíndola. Sí, y estaba bien frío, la verdad. O sea, fue bastante incómodo. No me sentí cómodo porque era como medio viejo y se me caían las sábanas. O sea, como que se colgaban, y era como que me muero de frío. Entonces yo, de hecho, ahorita vinimos de mi carro, 5 del equipo, y traje mi calefactor. O sea, dije, Que pueda pasar. No me puede volver a pasar. Por suerte no está tan frío, estoy bastante cómodo, la verdad, aquí. Pero sí, no había venido antes. De hecho, mi familia había venido varias veces a Pasto a comprar cosas en Colombia y cosas así, ¿no? Que se hacían antes de la pandemia. Pero yo no venía, yo estaba bastante ocupado, estaba de viaje o alguna cosa. Entonces no había venido, y me gusta mucho el camino, los paisajes que se ven son bastante diferentes. Entonces me parece lindo. Y pues hay un emprendimiento que está armando paquetes para conocer más del Carchi, porque muchas personas no conocen los lugares turísticos, que me parece espectacular, porque me encantaría venir un feriado de estos en donde todos se van a la playa, venir acá solito y que nadie me moleste. Claro, en esta cuestión te iba a preguntar, ¿no? ¿Prefieres una salida de discoteca, rumba, fiesta, o prefieres una zona de acampar, naturaleza? Depende del contexto y de con quién. Pero sí soy más de fiesta. O sea, es que a mí me encanta bailar, yo soy bailarín. Entonces yo bailo bachata y salsa, y de ahí todo lo que venga. Pero sí, me gusta mucho bailar. No me gusta mucho como que el mundo de la farra como tal, pero me gusta divertirme bailando. Y por ende lo que se viene, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, últimamente, especialmente después de la pandemia, sí ha sido bastante de salir, sí, o sea, porque claro, este encierro sí nos había hecho pasar momentos terribles. Y yo me cuidé, ¿no? mucho, o sea, yo en verdad no salí casi nada, me quedé encerrado en la casa de mi familia, la verdad, porque yo venía de unos viajes y mi plan era el 2020 vivir en México. ¿Ya? Entonces yo no tenía un apartamento en Quito, estaba en mi familia, es una casa grande, está bueno, tengo mi privacidad, pero me quedé ahí. Y fue como que, bueno, porque ahorita ya estamos encerrados, no me voy a vivir solo, pero estar solito ahí sin nadie con quien conversar. Claro. Exacto, entonces armamos una oficina en casa, también venía nuestro diseñador, nuestro administrativo, y yo estaba ahí cómodo, pero ahorita ya estoy buscando a dónde salir porque ya se acabó la pandemia, digamos, creo. Ojalá esté vacunado. Exacto, y pues a mí sí me interesa bastante. Bueno, yo viví solo 8 años y medio, 7 años y medio. Afuera del país, entonces sé lo que es eso, sé cocinar, me sé todo, pero sí ha sido autosuficiente. Sí, pero sí ha sido un tema de también estar un poco cómodo en esta pandemia y enfocarme en Codeis. Algo que me pasó a mí es que, a diferencia de otros que no tenían nada que hacer, nosotros teníamos muchísimo trabajo, empezamos a adaptar todas nuestras metodologías a la parte online, compramos todos los equipos que tal vez vieron que teníamos ahí, porque necesitábamos tener buen internet, buena compu, buena luz, buen micrófono, buen audio, todo, porque tratamos de hacer las cosas con mucha calidad. Entonces sí estuve bien ocupado en la pandemia, a diferencia de un montón de gente que en verdad no sabía qué hacer y se puso a hacer TikToks y cosas. Me hubiera encantado hacer TikTok y ser famoso el día de hoy, pero no lo tengo.
pero ahorita ya es una vuelta a la normalidad y saber cómo coordinar ambas cosas. El mundo cambió, la gente se acostumbró más a la tecnología, pero no podemos dejar de lado este tema humano que en verdad es algo que nunca realmente se fue. Exacto. Cuéntanos un poquito más, ¿se te hizo difícil volverte independiente, ya no tener todas las comodidades que tal vez antes tú tenías en tu casa, tu ropita limpia, tus alimentos? ¿Fue difícil para ti o prácticamente A los casi 18. no? Ujú. No. Cuando ya saliste de tu casa. O sea, mira, lo que yo hice, yo sabía que eso iba a pasar. Entonces yo cuando estuve preparándome para irme a Estados Unidos, a mí me pasó lo siguiente. O sea, yo me gané una beca que se llamaba Jóvenes Embajadores. Esta beca me la gané en el colegio por el proyecto social que lideré. Y esta beca estaba enfocada muchísimo en jóvenes líderes que venían en colegios públicos que podrían generar un impacto. Y yo sabía que me iba a estudiar a Estados Unidos. Era como una declaración. Yo O sea, fue como una meta que tú te trazaste. quería ser basquetbolista profesional. Y yo estaba en eso, y dije, no, ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Entonces ya estaba muy metido en eso como para no hacerlo. De hecho, cuando me metieron en un curso de nivelación para ir a la Católica, estaba muy frustrado. Decía, no voy a ir a la Católica, porque yo le doy clases a este profesor. Entonces me pasaba mucho que pensando en esto, yo empecé a independizarme antes de irme. Entonces yo o sea, empecé a ser súper independiente. Y era bien rebelde, a mí me castigaban un montón, me quitaban el PlayStation, las salidas, todo. Entonces yo les decía a mis papás, ¿saben qué? Ya no quiero depender de ustedes. Entonces voy a lavar mi propia ropa, estamos en la casa de la familia, ni siquiera es su casa. Entonces, dime, ¿qué les debo? ¿La comida? Ok, les pago la comida. Entonces medio trabajé un poco, pedí beca en el colegio, les dije, de hecho, capitán de la selección, beca, no sé qué, no sé cuánto, denme beca el último año. Me dieron beca, dejé de depender de mis papás. Y me empecé a independizar bastante. Y me empecé a desapegar emocionalmente también un poco de mis padres. No es mala onda, pero yo sabía que había muchos casos de amigos que yo tenía que habían ido a estudiar a Estados Unidos y volvieron llorando porque extrañaban a su familia. Exacto. Entonces fue como, no me puede pasar eso. O sea, yo no puedo volver a Estados Unidos sin ser exitoso. Así. Wow. O sea, yo no puedo volver con el rabo entre las piernas. Claro. Entonces desde ahí me empecé a independizar y todo. Llegué allá y era como que a darle. Y me pasó mucho. Yo me acuerdo que había una parte de mi vida en la que yo le decía a mi mamá, mamá, dame preguntando. O sea, ¿Cómo como hago me esto? me daba miedo preguntar cosas a extraños. O sea, como que si estamos en el aeropuerto y yo no sé de dónde es la puerta, mami anda pregunta. Claro. Pero cuando ya me pasó esto, no había otra. O sea, tienes que hablar en inglés, hay medio. Excuse me, where is the door? No, así con el inglés medio roto. Y independizar. Entonces llegué allá y me afectó un poquito el tema de que empezaba desde cero todo. Yo en Quito era un joven líder, tenía mis cosas, ¿no? Me conocían, allá no era nadie, era un nuevo estudiante internacional. Entonces empezar desde cero fue interesante, pero era lindo porque te valoran por quién realmente eres y no por tus posiciones o por cosas de liderazgo que ya tenías. Uh-huh. Entonces sí fue interesante y me independicé bastante y la verdad es que yo utilizaba Facebook en ese entonces para comunicarme con mi familia, tipo, esto estoy haciendo, no me molesten. La típica fotito. Sí, yo tenía una tía que vivía en Italia, casada con un funcionario de la FAO, de la ONU, y siempre le escribía correos a mi abuelita todos los días. Y yo decía, no puedo hacer eso, es imposible, yo tengo cosas que hacer, yo estoy Exacto. trabajando, estudiando, liderando, entonces fue como que, ahí está mi Facebook, ahí está lo que estoy haciendo, ojalá sepan que estoy vivo, bye. Adiós. Sí, entonces hasta el día de hoy me pasa eso mucho y luego tal vez me pregunto por qué soy tan desentimentado, ¿no? Es con mi familia, pero creo que es lo más La importante. situación te obligó. Sí, y no creo que es malo. O sea, No muchas es veces las personas de aquí en Ecuador se quedan en la casa de los padres hasta que se casan y hasta que tienen sus hijos, Y les sus toca. familias completas y hasta que fallecen. y hasta que en construyen algunos encima de la casos. casa de los suegros. No lo hagan. No lo Entonces, hagan nunca, amigos. entonces yo creo que la independencia es importante. El confort de tu casa es bueno. Yo estuve toda la pandemia metida con mi familia y está bueno, está chévere. Pero hay cosas que un adulto tiene que hacer. Y no solamente por vivir solo y hacer fiestas y lo que sea, sino por todo. Por la responsabilidad que involucra alimentarte bien y darte el tiempo para hacerlo. El ser disciplinado, el cocinarte, el lavar tu ropa, el ser ordenado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es interesante y si no lo han hecho, traten. Así. Inténtalo. Sí. Me pasó cuando estaba emprendiendo que ya me fui a vivir solo de nuevo y habían días en que yo no tenía $1 para invitar un café a un cliente. Entonces, pero son partes que te enseñan mucho en la vida. Exacto. Sí, Sí, te enseñan a ser autosuficiente y Exacto. sobre todo, y claro, o sea, bajarle un poquito ese apego emocional con tu familia, porque tenemos que comprender que no somos eternos, ¿no? Y que tarde o temprano alguien tiene que irse de este mundo, entonces tenemos que ya irle bajando ese apego emocional. Cuéntame, ¿probaste la gastronomía de Carchi? No. No. O sea,
El primer día que estuvimos comí un choulafán, creo. Y luego no comí cuy, por ejemplo. ¿No te gusta el cuy? Sí, me encanta, Sí, pero te no he gusta probado mucho. en Cachi. Entonces, debería. Creo que es típico, ¿no es cierto? Sí, el cuy es un plato típico. Sí, entonces de ahí, más allá de eso, fue un comer lo que había como y no queríamos perder el tiempo pensando en dónde comer. Entonces encontramos un lugar ahí nuevo que vendían cerveza artesanal y como que desayunos con buenas carnes y cosas así. Y ahí nos fuimos con el equipo a comer. Estábamos bien enfocados en asegurarnos que todo el tema del negocio que estábamos Salud. haciendo salga bien. Y esta es la segunda vez que venimos, ¿no? Así que nos han dado Perfecto. comida casera aquí, ha estado bien rico, pero no sé si es muy típico. Sí, no, no, no es tan típico, ¿no? Pero para una próxima ocasión que tú visites, pues no dudes en probar el hornadito pastuso, ¿no? Que es un plato Sí, tradicional de Carchi que es muy bueno y muy apetecido por personas a nivel nacional también, las cositas en finas. todo lado de Carchi o en alguna ciudad en En específico. Tulcán específicamente el hornadito pastoso. Bueno, se comercializa a nivel de provincia, Ya. pero la mejor hueca está en Tulcán, ¿no? Sí, aparte de eso también que vayas al mercadito y te tomes un juguito con un buñuelo es algo muy típico y Muy tradicional también que lo listo. realizan aquí en la provincia del Ya, Carchi. buenas. Sí, no debes irte de Carchi sin Ya, probar esto. Y perfecto. sin duda alguna sin conocer los paisajes, ¿no? Porque tenemos Sí, paisajes realmente hermosos, es un paraíso escondido donde realmente todos pueden venir y pueden formar parte de estos hermosos paisajes porque realmente no necesitan invitaciones porque siempre serán bienvenidos. Bueno, cuéntanos, ¿no? Nosotros habíamos visto los memes que se hicieron virales a raíz de tu frase, ¿no? Cuéntanos cómo surge esta idea de la frase de confíen en el proceso. confíen en el proceso. Mira, los procesos de emprendimiento y de innovación son un poco caóticos. Hay metodologías que te llevan a través de un proceso que a veces no se entiende por qué estás haciendo lo que estás haciendo, lo que te están diciendo que hagas, ¿no? Entonces empezamos entendiendo el problema cuando la mayoría de gente cree que con una idea se emprende. Pero nosotros enseñamos que hay que emprender entendiendo qué problema estoy resolviendo a mi cliente o a mi beneficiario. Eh, y tenemos diferentes procesos porque no queremos explicarles todo porque eso les abruma en cambio. Entonces vamos parte por parte y muchas veces no tiene sentido o hay gente que lo cuestiona. Y aquí lo que generalmente decimos es, a ver, el proceso funciona, ha funcionado y así se hace. Entonces confía en el proceso, Confía en el ¿no es cierto? proceso. Entonces al inicio a veces no va a tener sentido, pero cuando ustedes terminan presentándose en frente de una audiencia, de unos inversionistas, todo tiene sentido y todo lo que les enseñamos encaja perfectamente. Entonces, eso es un poco lo de la frase y obviamente ahí salieron los memes chistosos, ¿no? De Codéis y confía en el proceso y cuando no confías en el proceso te he fallado y muchas cosas chéveres, ¿no? Entonces, ha sido, la verdad hicimos este concurso de memes porque queríamos ver la creatividad y realmente nos sorprendieron, fue increíble y a mí me hicieron reír mucho. Bueno, Francisco, este momento hagamos una dinámica. Tú que eres un crack para realizar estos pitch, me gustaría que generes un pitch que venda el metaverso. Bien, perfecto. Entonces, para los que no saben qué es el metaverso, Mark Zuckerberg acaba de llamar a Facebook, a toda su organización que tiene Instagram, WhatsApp, Oculus, que son las gafas de realidad virtual, Meta, y va a crear el metaverso, un universo dentro de Meta. Entonces, para contexto, ¿verdad? Empezamos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Dale, Francisco. El COVID nos encerró, nos descomunicó y nos deshumanizó. Realmente esta pandemia podemos verlo como algo negativo, pero al mismo tiempo podemos ver como una adopción tecnológica increíble que pasó en el mundo, en donde las personas aprendieron a usar tecnología, empezaron a adoptar videollamadas y básicamente empezamos a vivir en el futuro. Ahora, más que nunca, necesitamos llevar este mundo digital a la presencialidad y conectarnos de formas diferentes que nunca antes habíamos imaginado. El metaverso es básicamente un universo en donde nosotros vamos a poder utilizar dinero virtual a través del blockchain como criptomonedas, pero al mismo tiempo conectarnos a través de realidad virtual, teletransportarnos de un lugar a otro, estar en nuestros lugares favoritos del mundo sin necesidad de movernos de nuestras casas, conectarnos en reuniones virtuales con personas que no están en el mismo lugar físico que nosotros y realmente crear un universo digital que nosotros podamos conquistar. Muchos se están enfocando en conquistar Marte, nosotros como Facebook estamos enfocados en conquistar el mundo digital para que todos y todas tengamos acceso a una vida en la que podamos vivir juntos sin necesidad de unirnos físicamente. Perfecto. Sin duda alguna, Francisco es un crack para realizar pitch. Y nosotros
esta mañana, pero fregados, ¿no? Un poco complicado, Hicieron ¿no? muy bien. Bueno, ¿nos podrías contar cuál es el lado de Francisco que nadie conoce? Chuta, es que depende. Depende del contexto y depende de quién no conoce qué. Eh, por ejemplo, muchas personas me ven en el lado formal y no saben que soy chistoso y divertido y que me gusta molestar un montón y que soy medio... soy bueno improvisando cuando haces chistes, así cuando estás en una situación y luego sueltas un chiste. Y otros, en cambio, que saben ese contexto mío, no saben que soy tan formal y tan, a veces, como que correcto en el lado formal, ¿no? De hecho, yo soy una persona que trata de siempre ser políticamente correcto porque creo mucho que nos criaron en un contexto en donde hay chistes muy inapropiados, muy racistas, muy xenófobos. Pero cuando estoy con amigos cercanos, por ahí sí me río de ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque sé que es de chiste. Más confianza. Correcto. Entonces, yo soy una persona bien enojona. Pero así bien enojona. O sea, y creo que he mejorado muchísimo eso en los últimos años. Me ha empezado a valer un poco más todo. Y me enojo menos o exploto menos. Pero yo, por ejemplo, algo que no sabe mucha gente de esto es que yo en el colegio me peleaba un montón de puñetes. O sea, de irnos a la Carolina, al parque de la Carolina. Y nos vamos de puñetes. Sí, a darnos de puñetes. Entonces, lo cuento porque uno ya no pasa. Y dos, porque es parte del contexto que muchas veces vivimos los hombres en un país como Ecuador, en el que creces con un contexto en el que tienes que ser fuerte, en el que nunca debes llorar, en el que debes ser el más duro, el más machito, el más todo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se manifiestan así y pues luego generan hasta violencia de otros tipos en otras situaciones. Gracias a Dios, a mí nunca me pasó, pero sé que es algo importante y pues si es que ustedes crecieron con eso, sepan que si son hombres, no tienen nada que probarle a nadie, no tienen que ser el más macho de nadie, no tienen que recurrir a la violencia para defenderse porque otros le dicen, te dijo esto, te dijo aquello y te incitan a ese tipo de cosas. Y la típica frasecita, ¿no? De que los hombres no lloran. Sí, no, llorar es lo máximo. O sea, a mí me encanta llorar. Sí, a mí no tengo problema en llorar, porque realmente cuando no lloras te quedas con todo adentro, ¿no? Entonces a mí me parece que ese tema de desconstruirnos muchas veces como hombres y este tipo de masculinidades tóxicas está bueno, sin dejar de tener esa esencia de las cosas buenas que es ser un hombre, ser un caballero, ser todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo saber que la manera en la que nos han criado es bastante negativa y ha causado mucho dolor a muchas personas. Cuéntanos alguna experiencia que tú hayas tenido que vivir como de caballerismo con alguna pareja o estas cuestiones amorosas de que tú eres el hombrecito que le abre la puerta a la chica. He tenido una pareja en Estados Unidos y chuta, la verdad no sé si es que era consciente o inconsciente, pero yo trataba en verdad en Estados Unidos de ser muy amable, ¿ya? Y en Estados Unidos, perdón, aquí en Ecuador el hombre abre la puerta y ayuda con la mochila y lo pesado y no sé qué. Pero en verdad yo lo hacía, a ver, honestamente no me acuerdo y no sé si es que era por coqueto o porque en verdad quería ser amable. Conquistando, ¿no? Pero yo me acuerdo que una novia que tuve me dijo, ¿por qué me abres la puerta? Y era como que, ¿por qué? ¿Qué digo? ¿Por qué no? Así como que es que caballero. Y me dijo, pero es como que raro, aquí nadie hace eso. Claro. Y yo era como que, pero yo sí. No soy diferente. La diferencia. Sí, dame tu número, no mentira. Entonces, pasaba mucho ese tema cultural y después ya en cambio se acostumbró. Y yo me volví más feminista, entonces... Como ya no le querías abrir la puerta, pero ella esperaba que tú le abras la puerta. Claro, entonces, y está interesante porque este movimiento nuevo, ¿no? De en verdad muchas personas que hacen eso se malinterpreta porque creen que están diciendo que tú no puedes abrir una puerta. Exacto. Pero no es eso, ¿no? Es el tema de ser caballeroso. Y algo que yo también decidí, o creí al menos, o me lo justificaba mentalmente, era... Yo no hago esto solamente porque es mujer. Trato de ser así con todo el mundo. Y abro la puerta a hombres, porque es amable. Entonces sí, o sea, al final del día, el otro día había alguien que decía, ¿no? O sea, no abres la puerta porque crees que ella no puede. Abre la puerta porque simplemente es ser caballeroso y a las mujeres les gusta mucho eso, al menos aquí en Ecuador, ¿no? Que sean caballeros y que sean amables y demás. No porque no puedan, sino porque es un buen gesto. Claro, o sea, también ya forma parte como de nuestra cultura, ¿no? De que el chico me abre la puerta Sí. para del carro y pues me subo y todas estas cuestiones. Cuéntanos, ¿qué haces tú en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer? ¿A qué te dedicas? Tengo muchos hobbies. Me gusta bailar salsa y bachata, como te contaba. Cuéntanos, o sea, desde que eras un adolescente, Sí. ¿podías bailar salsa No. o no podías bailar salsa? Verán,
A mí, es que yo he tenido unas etapas, o sea, yo tengo etapas reggaetonera, ponquera, todo. Yo ahorita algo de todo. Así, la emo. BTS, sí, emo, todo, Kudai, así. Entonces, nunca me pinté los ojos porque no me quedaba bien, pero como que sí tenía Lo intenté. Sí tenía mi mechoncito, así. Entonces, me parecía cool, no sé. Pero sí, yo escuchaba reggaetón y demás. Y yo me acuerdo que cuando era niño yo odiaba la salsa. Íbamos a la playa y mis papás ponían ahí... La salsita. Salsita. Y era como que qué asco esta música de viejos. Y me ponía a escuchar punk, así. Entonces, pero después en el colegio, no sé si es que era porque a las chicas les gustaba eso, empecé a bailar reggaetón. Y me acuerdo que era el único valiente que bailaba reggaetón. Con las chicas. Sí, sí, claro, y el resto eran todos unos aburridos, así. Entonces yo tenía como 5 chicas alrededor mío bailando y decían la canción de Héctor y Tito, esa que decía, papito, dame canela. Decía, Panchito, dame canela. Entonces yo era como que, ajá. Entonces luego una amiga sabía bailar salsa y dije, ya, pues enséñame. Y empezamos a bailar y me enseñaba y era buenazo. Entonces fue como que, vaya, esto está divertido, me gusta. Y en ese entonces yo era el capitán de la sección de básquet. Entonces había esta dicotomía de ser cool porque jugaba básquet pero y bailar además salsa. Porque bailaba salsa. No, pero es que no era cool eso. Eso era algo como que hacían las personas balletistas, así. Entonces era como que, pero a mí me gusta y no me importa. Entonces ahí empezó mi deconstrucción de decir como que bailar está bien y los hombres bailan y no tienen que ser nada más que alguien que le gusta bailar para eso. Y me identificaba mucho con High School Musical. Porque era justamente el basquetbolista cool que le gustaba cantar y hacer musicales y tenía que elegir y era como que no, puedo hacer ambas. Entonces yo era el basquetbolista que bailaba. Entonces empezó a bailar y en Estados Unidos aprendí más técnicas porque yo bailaba salsa colombiana. La típica, ¿no? De ladito a ladito. Tipo cumbia. Y en Estados Unidos no bailan eso. En Estados Unidos y en todo el mundo bailan salsa en línea. Es salsa que le llaman on one y on two. Entonces depende del ritmo. Además, una es de Los Ángeles, otra de Nueva York. Pero nadie me seguía. Yo era como que salsa y bailaba súper bien, pero nadie me seguía. Entonces me metí a aprender cómo se baila esto y mejoré. Y luego me gustó mucho la bachata. Iba a congresos y pues ahora es como ir a hacer deporte cuando voy a la salsoteca de Quito. Sí. Te encanta, perfecto. Pero bueno, también alzo pesas. ¿Ya? Antes hacía artes marciales. Me gustan los videojuegos, pero no tengo tiempo para hacer nada de ello. También... Yo me acuerdo que alguna vez por este tipo de estereotipos estúpidos de los hombres y de ser cool y demás, le dije a mi mamá que no me meta al conservatorio, porque me metí a un curso vacacional de piano y era muy bueno, y me iba a meter al conservatorio y dije, no, eso es para nerds, yo quiero ser basquetbolista. Y ahora digo, Dios mío, ¿por qué hice eso? Podría saber tocar cosas. Entonces esa frustración se traduce en que yo en mis videojuegos me compré todo el set de Rock Band. Entonces yo tengo la batería de Rock Band y toco la batería de Rock Band en experto. Soy buenazo, entonces creo que sería un buen baterista, pero nunca lo he probado. Entonces me gusta eso también. Bailo y me gusta mucho aprender. Soy una persona que se autoeduca como hobby. O sea, tipo, soy muy curioso y por ejemplo ahorita tenemos un emprendimiento tecnológico llamado ELAB que acaba de ganar el Mundial de Emprendimiento y lo creé porque me obsesioné con el mundo de las criptomonedas. O sea, yo era como que, ¿qué es esto? Me puse a investigar. Me pasé 3 días enteros de un fin de semana de feriado que teníamos investigando, leyendo, entendiendo. Y creé un emprendimiento al respecto. Entonces, a veces es chistoso porque me gusta mucho aprender. Y la manera en que solidifico mi conocimiento es enseñando. De hecho, un montón de las metodologías que tenemos es porque algún día dije, quiero aprender esto. ¿Y las investigaste, las leíste? Y aprendí y dije, mi manera de cerrar este proceso es enseñándolo. Y lo enseñé y luego se quedó como una de las clases que doy. Entonces es chistoso porque soy bastante... No me gusta leer, por ejemplo. No me gusta leer. No me gusta. No soy una persona que se imagina las historias leyendo todo eso. Soy muy visual. Y de hecho, para los que no les guste leer, está bien. Yo cuestioné mucho mi inteligencia mucho tiempo por eso. Y decía, ¿por qué no me gusta? Toda la gente inteligente lee. Y era como que entonces si no leo no soy inteligente. Pero la verdad es que en la antigüedad la única manera de transferir conocimiento era a través de la escritura. Ahora tenemos videos, tenemos cómics, tenemos un montón de formas de aprender. Y no está mal, ¿no? Entonces yo me acuerdo que igual tenía los libros. A mí me gusta leer para aprender. Con un propósito. Pero yo no me divierto leyendo, ¿me entiendes? Mi mente vuela, no sé si tengo déficit de atención, qué será que tengo, pero no me puedo imaginar. En cambio, cuando empecé a leer cómics, me pareció increíble porque lees, pero tienes dibujitos. Y es más visual. Y es visual, entonces eso hasta te llama más la atención. 100%, pero es que depende de tus inteligencias. Entonces hay gente que es más de lectura y otros más de escuchar, otros más de ver. Entonces yo me acuerdo que cuando estudiaba ciencias políticas, mi profesor era bien difícil y me quedaba trasnochado. Leía y yo tenía que escribir para acordarme lo que era.
y aparte de eso veía documentales para solidificar mi conocimiento. Entonces era como un triple proceso y decía, chuta, qué complicado mi vida y mi manera de aprender. Pero ahorita yo sé que es más a través de videos, de este tipo de cosas y yo aprendo full. Así, aprendo full rápido, me queda mucho la información, pero no leyendo. No me gusta, y no me gusta, no me divierto, no leo Harry Potter y ese tipo de la gente, ay, wow, los detalles, no me gusta. No, prefieres algo más visual. Sí, 100%. Y eso no está mal. Entonces mucha gente lee por hobby, para mí es como una tortura. Es como que por tengo favor, que leer, otra vez, sí, ¿no? Le llaman el resumen del Rincón del Vago o alguna cosa. Entonces es gracioso, pero no es uno de mis hobbies, por ejemplo. Me gusta viajar y me pasa algo que siempre busco una excusa para viajar. O sea, siempre tengo que tener alguna cosa que le agregue a mi carrera. Ajá. Sí, ajá. Entonces sí me he dado mis viajes solamente por ocio y por diversión. Y a veces me siento un poco inútil porque no estoy haciendo nada. Debería estar haciendo algo productivo, pero eso es parte de lo que hay que aceptar muchas veces, ¿no? Porque gente como yo se autoflagela por darse un tiempo de estar feliz. De ocio, sí. Entonces, parte de lo que si es que alguna vez les pasa, no lo hagan, por favor, viajen por diversión, ahorren y váyanse a Bali a estar 5 días sin hacer nada, no sé. O sea, ahora sí, cuéntanos un poquito más de tu vida amorosa. ¿Eres soltero, casado, tienes un compromiso? no, a ver, la verdad es que soy divorciado. ¿Ya? Me casé en Estados Unidos con una gringuita, la que te contaba. La de la puerta. Sí, me casé con él, estuve casado como 5 años, 3 juntos, 2 medios separados. En Londres nos separamos, me divorcié en 2017. Y ya, todo superado, todo bien, la verdad, fue un proceso interesante, aprendí mucho de mí mismo. Y en la pandemia no podíamos vernos con nadie, entonces fue como que bye a toda, no me entiendo. Dejé de escribirme con gente y me dediqué mucho a Codeis. Y pues ahorita ando conociendo gente, está divertido, es interesante acordarse de cómo se hace, porque todo un año y medio ahí sin nada, ¿no? Entonces, la verdad le veo como, después de este proceso y de este aprendizaje que tuve a estar casado tan joven, etcétera. ¿A qué edad te Me casaste? casé a los 21. Wow. O 22. 21, sí, un mes antes de cumplir 22. Y claro, pues yo creí que me podía comer en el mundo. Yo, Casado. Súper sabelo la todo. mejor cosa del universo. Sí, yo no se casan, están muy jóvenes. No, sí podemos. Entonces, la verdad es una cosa que no volvería a hacer. Realmente no le veo el punto. Me di cuenta que si alguien está casado o no casado, terminar una relación es inmediato, ¿no? O sea, puedes terminar un contrato, lo que sea. Por suerte no hubo hijos, por suerte no hubo propiedades, un montón de cosas, fue súper sencillo. Pero la verdad es que las relaciones se vuelven más cerca del compromiso que puedes tener porque hay compromiso y no porque firmaste un papel. Exacto. Entonces, me he dado cuenta que hay muchísima gente inmadura, muchísima gente tóxica, y se está volviendo un chiste este tema del tóxico, ¿no? O sea, como que el hacerte drama, el celarte, el reclamarte de cosas, se vuelve normal y como que chistoso, y es que no es chistoso. En verdad puedes llevar a que pierdas mucho tiempo de tu vida, a que te hieras y hieran. Desórdenes psicológicos también. Sí, totalmente. Hasta físicos, emocionales en sí. Entonces, la verdad es que el otro día vi un TikTok que decía, hay personas que están solas porque no quieren estar con la persona incorrecta, y hay personas que están con la persona incorrecta porque no quieren estar solas. Entonces yo elijo la otra, ¿no? Yo elijo estar solo porque, bueno, no necesito de nadie para ser feliz en este punto de mi vida. La verdad, soy feliz con mi soledad cuando hay, soy feliz con mis amigos, con mis amigas, y en este punto realmente si es que alguien entra en mi vida realmente tiene que ser mejor que eso. Entonces hay cómo divertirse, hay cómo ser feliz, etcétera. Siempre he tenido expectativas e intenciones claras, y pues la verdad es que ahorita disfruto de eso, y no tampoco tengo planes de cambiarlo hasta que hay algo que realmente mueva lo suficiente el piso para decir como que vale la pena vale eso, la ¿no? pena. Sí, pero es verdad, o sea, si es que comprometes tu corazón, tu tiempo, etcétera, especialmente si estás tan ocupado como yo creo que estoy, sí tiene que ser algo muy muy bueno y que te complemente un montón, ¿no? Hay claro, mucha porque gente si no complementa, ¿para qué? Hay mucha gente que está sola y se siente mal porque nunca ha estado sola, porque no le gusta estar con sus demonios, digamos, ¿no? Enfrentarlos. y es difícil porque le veía en terapia un tema de un abismo, ¿no? Entonces tú estás acá y estás mal. Y para estar acá y estar bien tienes que pasar por un montón de dolor, y un montón de sufrimiento, perdonarte a ti mismo, perdonar a otros. Y mucha gente no lo pasa, no le gusta. Quiere quedarse en su zona de confort y vivir de esta dependencia emocional que muchas veces se tiene con las parejas en general. Y personalmente en este proceso de como que volver a enamorarme y cosas así, he conocido personas que la verdad estaban ilusionándose, y me tocó a mí parar. Porque, hasta ahí y ser responsable, porque al final del día si no eres responsable emocionalmente también te puede pasar que yo podía haber estado con un montón de gente ilusionada ahí, y yo sabiendo que no voy a tener nada serio con ellos a futuro,
que ellos crean eso para yo seguirme divirtiendo, pero eso no es ético. Eso no es humano, eso no está bien. Entonces, la sinceridad ante todo. Sí, tocó parar algunas cosas y es turno, ¿no? Porque al final del día a veces sí te diviertes, pero si otra persona está involucrándose mucho y eso no es lo que tú esperas, posiblemente lo más sano es que... Deja las cosas ahí, sí. No, y hacer falsas ilusiones a las personas. Exacto. Mi querido Panchito, realmente agradecemos por todo el tiempo y la predisposición que nos has brindado el día de hoy, pues estamos muy agradecidos y me gustaría terminar todo esto diciendo lo tuyo. ¿Confía en el proceso? Confía en el proceso. Sí, la verdad es que si están en un proceso y están siendo guiados, sea terapia, sea emprendimiento, sea lo que sea, confíen en él, entréguense al mismo. A veces uno no lo hace y no se abre completamente por tener miedo, y a veces ese miedo es lo que nos para entre la realidad que tenemos y la realidad que quisiéramos tener. Entonces les invito a todos y todas a que se arriesguen, ¿no? Si es que empezaron en emprender o en cambiar su vida de alguna u otra forma y se ve riesgoso, se ve como que se están lanzando en un abismo. No lo hagan solos, no lo hagan sin calcular los riesgos, pero si al final del día su instinto lo dice, háganlo, porque tal vez al fondo de ese abismo esté la vida que realmente ustedes quieren y están buscando. Gracias. Corte.